Buenas tardes, mi nombre es Camilo Jiménez Mesa. Hoy me encuentro haciendo la explicación de la historia de la base de datos. ¿Listo? ¿Qué pasó en 1960? En 1960 hubo una alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar un sistema operativo Sabre en la cual pudiera almacenar, reservar los vuelos y las transacciones de las informaciones de los pasajeros. Listo, esto era sumamente importante, pues para que todo se estuviera almacenando, para que la información no se perdiera o X o tal motivo. Listo, en 1970 el señor Frank Cox definió el modelo relacional y público de una serie de reglas para la evolución de los administradores de sistemas de bases de datos, en la cual hubo un nacimiento de la base de datos ya en 1970 ya más estructurado, porque ya fue el nacimiento de la segunda generación de sistemas de gestores de la base de datos. Bueno, ya después, posteriormente, en esa misma época, se llevó el desarrollo de IDS por Charles Babbage, el cual supuso la creación de un sistema de base de datos más conocido como un modelo de red a la creación de un estándar. ¿Esto para qué servía? Para que los sistemas de base de datos tuvieran más lenguajes de sistemas y de información. La evolución de la historia. Bueno, en 1980 se creó un lenguaje estructurado más basado del SQL, en la cual permitía realizar con el fin de poder recuperar datos de interés o realizar modificaciones. ¿Esto para qué servía más el SQL? Era como para el comienzo del modelo de la industria de la base de datos, donde el, la empresa o el negocio que estuviera utilizando el SQL pudiera almacenar la información más definida y poderla recuperar. Un ejemplo, no, que yo tengo un negocio y está digitalizando la información y fue guardada, pero fue robada la información, podemos recuperarla rápidamente. Todo eso, gracias al SQL, se podía hacer eso en esos tiempos. Y también era también para poder compartir la base de datos por una red y jerárquicas. Listo, en 1990 fueron de la época donde surgieron nuevos lenguajes orientados a las bases de datos. Listo, ¿cuáles surgieron? Fue el Excel y el Access. Gracias a estas plataformas, ya que es un lenguaje abierto y más eficaz para poder guardar y almacenar información. Gracias a esas dos herramientas, pues ya, obviamente actualmente es muy fácil guardar y almacenar la información de lo que nosotros estemos realizando. Listo, unos conceptos seleccionados. Bueno, durante el 2020 las diferentes compañías que existen se han modernizado y han digitalizado todo prácticamente. Ya no era como antes, que todo era escritos, que en cuadernos, que en libretas. No. Ya gracias a esto, a la base de datos, ya es muy fácil tener almacenados como las herramientas que mencioné antes, que era Cell y Access, que era muy fácil para poder almacenar la información. Listo, y todos se basaban en la necesidad, que era más fácil y sencilla. No había tanto estrés en esos tiempos. ¿Listo? Entonces, una tendencia. Big Data y el análisis predictivo. Bueno, el crecimiento exponencial de los datos generados por el dispositivo LOT, ya por redes sociales o transacciones en línea, o otras fuentes, ha llevado a la necesidad de la base de datos capaces de manejar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Como me decía anteriormente, o sea, se podía guardar ciertas cantidades en una sola base de datos con seguridad, poderlas recuperar. Si me hago entender, se recuperaban, si se perdían, pues se guardaba una copia y todo está de manera estructuradamente en el lot para que todo eso quedara guardado en la base de datos. Otra tendencia es la base de datos NSQL. Bueno, a medida de las organizaciones que se enfrentan a variedad de tipos de datos, incluidos datos no estructurados o semi-estructurados, las bases de datos SQL están ganando una popularidad, ya que estas bases de datos proporcionan una flexibilidad al esquema de datos, que igualmente, pues, como lo digo anteriormente, todo se basa en que se maneje una seguridad y pudiera almacenar los datos bien, que sean sencillos y no sean tan complicados para que ellos requieran el almacenamiento y el procesamiento de los datos. La otra, la que venía hablando, era la computación en la nube y la base de datos de servicios. Ahorita se está manejando demasiado, es guardar la información en la nube,
ya que en la nube, como lo decía, usted puede estar trabajando en una organización y usted tenga su computador y, y lleva cierta cantidad de información de la base de datos y usted por un descuido le roben el computador o le roben el celular, todos esos datos, toda la información que usted tenía, si está guardado en la nube, queda totalmente en la nube. No, usted no prácticamente no pierde nada. Gracias a esa flexibilidad de guardar la información en la nube, ahorita prácticamente ya todo es más sencillo y más fácil para las organizaciones. Aquí la otra tendencia y buena que, o sea, me gusta mucho de esto es la seguridad de los datos. O sea, todos datos que sean guardados o almacenados, pues obviamente tienen su seguridad, tienen de todo para que no sea sacada la información, para que no sea modificada la información. La seguridad de las datos es lo mejor que ahorita pudieron haber implementado. O sea, no se pueden prácticamente nada. Eso es para uno poder trabajar tranquilo y haya muy confianza en la gestión de las bases de datos. Eh, bueno, yo les voy a dar un ejemplo aquí de cómo se aplicaría una base de datos. Bueno, le digo, bueno, la tienda virtual podrá tener una base de datos que almacenen la información sobre los productos que se encuentren disponibles, como el nombre y el producto y el precio y la cantidad. Otro sería también la otra función, que puede ser que un nuevo producto se añada al inventario y se está actualizando, se está actualizando a cada rato porque cada rato van metiendo información, van metiendo novedades, entonces todo se va actualizando y se ve reflejado en la base de datos. Listo, el segundo es el proceso el procesamiento de pedidos. Cuando un cliente realiza un pedido en una tienda, tomará la información registrada y registrarla y procesarla. Por ejemplo, el correo electrónico, el teléfono, la dirección, etc. ¿Listo? Otra también sería la base de datos. También podrían realizar los cálculos relacionados con los productos seleccionados, como la compra y los impuestos aplicables. Por ejemplo, yo me quiero comprar un bolso y vale 100.000, pero le meten un impuesto de que no, usted compra este bolso y le va a salir en 125, más el envío serían 50. Entonces, todo eso hay una facilidad, pues con la base de datos, se sea todo aplicado para que le digan al cliente, no, es un total de 150.000 pesos. Para que no le esté diciendo al cliente, no, son 100 el bolso, 25 esto y más el envío son 50. ¿Listo? Otro punto también sería que los datos del pedido y los productos comprados con la dirección del envío y método de pago se almacenan en la base de datos, lo que decía anterior. Todo lo que se toma se va almacenando para que cuando el cliente quiera volver a hacer otro producto, ya nada más decir qué quiere y nosotros ya sabemos dónde queremos enviar el producto. La otra sería la gestión de clientes. ¿Cuál? La tienda virtual necesita almacenar información sobre sus clientes como nombre, dirección, correo electrónico y dirección del envío. Lo que decía, o sea, para que todo quede directamente almacenado y no estarle pidiendo nuevamente los datos porque eso es agotador. ¿Listo? Entonces, la información va a quedar guardada en la base de datos para así facilitar la gestión de los clientes. La otra es la seguridad y la privacidad, lo que yo decía anteriormente. Gracias a la seguridad que se ha implementado en la base de datos, pues ya todo se ataca, pues van a haber ataques, obviamente, pero ya gracias a la facilidad, pues uno ya puede calmar esos ataques de la base de datos. Bueno, la base de datos puede incluir a medidas de seguridad para proteger la información personal suministrada de los clientes, como las contraseñas encriptadas o políticas de acceso controlado. Por ejemplo, que mi tienda tenga un acceso para ingresar a ella. Por ejemplo, como el correo, la contraseña, o puede ser también el número de cédula o el número de teléfono. Entonces, es importante tener una seguridad y privacidad para los clientes. Bueno, en conclusión, las bases de datos juegan un papel muy fundamental ahorita en la actualidad, demasiado, porque todo, como se pueden ver, todo se maneja prácticamente en base de datos. Todo se aplica en base de datos para la gestión de los inventarios, toma de decisiones estratégicas, ¿qué más se le puede decir? Mejor dicho, gracias a la base de datos, todo ha sido perfectamente mucho más fácil. Listo, esa es mi presentación, esta es la sustentación de la historia de la base de datos. Muchas gracias por su atención.